Pues de la vamos a empezar sala. ya, daros la bienvenida a todos a esta tercera edición de webinar que organizamos desde Informa Consultores. Anteriormente hemos venido llevando a cabo dos webinars. Una es la que teníamos una temática sobre metodologías formativas en tiempos excepcionales y la otra, que fue la semana pasada, en la que hablábamos sobre la gestión de equipos de trabajo deslocalizados, ¿no? De ambas podéis encontrar resúmenes en nuestras redes sociales. Hoy vamos a tratar en esta tercera webinar el cómo comunicar en tiempos excepcionales, ya que, como bien sabemos, el cambio de hábitos personales, profesionales y de consumo van cambiando y, por consiguiente, nuestros clientes pues, también modifican su comportamiento. En este sentido, las organizaciones empresariales pues, debemos adaptarnos a este nuevo escenario y es por ello que hoy tenemos aquí en esta mesa de debate a Jesús Molina, CEO en Informa Consultores, quien nos va a hablar sobre el cambio de escenario y los desafíos actuales en la comunicación corporativa. También tenemos en segundo lugar a Pablo Bueno, CEO en la Azotea Comunicación, el cual nos va a dar las claves a tener en cuenta para transmitir de manera correcta el mensaje y conectar con el cliente. Y en tercer lugar, pero no menos importante, hará su exposición Isaac Albarracín, consultor de formación y docente, que nos va a hablar sobre las acciones que facilitan el buen desarrollo de la información. Así que sin más, le cedo la palabra a mi compañero Jesús Molina. Estupendo, pues nada, Ana, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, y por esa presentación, ¿no? También quería dar las gracias a todos los que de alguna manera semana a semana nos hemos ido uniendo, bueno, pues a debatir sobre temas tan interesantes como la gestión de equipos, como herramientas para nuevas formaciones o incluso hoy, ¿no? Como lo que sería una nueva manera de comunicar en tiempos excepcionales, ¿no? Importantísimo la comunicación, ¿no? Como bien ha dicho Ana, tres ponentes y como no. Al final, esa mesa de debate con preguntas en donde estamos esperando vuestras opiniones, estamos esperando, evidentemente, también que participéis, ¿no? Como parte importante de este encuentro. Sobre todo porque si no fuera por vosotros, pues este encuentro no tendría sentido. Bueno, pues precisamente lo que me toca, como siempre, pues es iniciar de alguna manera este debate sobre la comunicación. Y lo primero que vamos a hacer, si os parece, ya vamos a empezar a compartir pantalla y os voy a lanzar mi presentación. En donde, bueno, pues básicamente, como bien sabéis, yo lo primero que hago es plantear cuáles son esos retos, ¿no? Los retos en la comunicación en momentos excepcionales. Retos en la comunicación que evidentemente tanto nuestro compañero Isaac como nuestro compañero Pablo nos van a dar soluciones y sobre todo también, como estamos diciendo, herramientas de comunicación. Lo primero que vengo a decir, bueno, pues yo creo que esta situación del COVID, esta situación del COVID-19 nos han hecho de alguna manera, bueno, pues tener una situación nada fácil a la que enfrentarnos. Con lo cual yo me quedo con una frase. Evidentemente aquí aparece la foto de Stephen Hawking, un gran investigador, en donde lo importante no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Es decir, vamos a reflexionar qué es lo que está pasando con el COVID y cuál es nuestra reacción ante esa situación. Ya de hecho lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no? El hecho de que Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, es decir, la vida influye o inflige los mismos contratiempos y tragedias en el optimista como en el pesimista, pero el optimista la resiste mejor. Es decir, enfrentemos esta situación de una manera positiva, de una manera en la que, sabiendo la situación que tenemos, es decir, evidentemente no nos queda otra que enfrentarnos a ella y sacar pecho, ¿no? Esa comunicación positiva a pesar de la situación que hay, creo que es súper importante, ese concepto de la resiliencia de las personas. Y al final vivimos como comunicamos, es decir, aquella persona que siempre se está quejando, que siempre... Oye, vamos a buscarle a esta situación el elemento positivo del que comentábamos. Bueno, pues a partir de ahí yo ya planteo esos 5 retos. Esos 5 retos en la comunicación, sobre todo aquí nos vamos a fijar en las empresas. Podemos hablar de Estado, pero vamos a fijarnos qué es lo que está ocurriendo en la organización y cómo de alguna manera podemos mejorar esa situación en las organizaciones. De hecho, el primer reto que tienen las empresas pues, es controlar ese flujo de información, el elegir el portavoz adecuado, el mensaje adecuado o ese mensaje clave,
establecer el tono, evitar filtraciones de las que ya vemos que concretamente en España pues ha pasado en varias ocasiones, e incluso, fijar una cosa, que para mí es lo más importante, cómo las organizaciones pueden transmitir coherencia entre lo que digo y lo que hago. No todo el mundo tiene la suerte de hacer eso, ¿vale? Y sobre todo, fijaros una cosa, involucrar a todas las personas en tareas. Es decir, el plantear esa normalidad muchas veces en estas situaciones de crisis hace que la gente esté totalmente involucrada en una serie de tareas que incluso la hagan ser productivos, y esa productividad me hace ser mucho más positiva en mi día a día. En este sentido, hay que rellenar ese vacío de comunicación con informaciones útiles. Este es el gran reto que tienen las organizaciones y evitar precisamente esos rumores, ¿no? Hablar abiertamente sin miedo de la situación, pero tampoco especular, evidentemente, muchas veces con lo que puede llegar a pasar, ¿vale? Y mucho menos minusvalorar la situación en la que tenemos. Y después, fijar una cosa, me parece súper importante establecer un flujo continuo de informaciones, y de hecho, fijaros, voy a plantearos, me parece súper interesante, un vídeo que voy a poner al final, un vídeo de minuto y medio, no dura más, en donde hay una compañía, en donde hace una comunicación muy clara hacia clientes, proveedores, distribuidores y sobre todo empleados. Muy importante que los empleados tengan una misma comunicación de la organización de lo que el empleado al final de manera individual comunica, ¿vale? De hecho, me gustaría poneros ese vídeo al final de estos retos. Y sobre todo, bueno, pues el compromiso corporativo de la empresa para rebajar esta tensión, ¿no? El hecho de que una organización se movilice de manera estructurada y firme ante una serie de incertidumbres hace que eso va a revertir sobre la marca positivamente y va a reducir muchísimo la tensión. En resumen de estos 5 retos, es decir, en situación de crisis la comunicación consideramos que es una herramienta clave y sobre todo en buenas manos ayuda a mitigar y sobre todo a preparar a la organización para superarla. Nuestra actitud, esa actitud positiva. Y sobre todo lo más importante, porque tenemos la certeza de que no hay mal que 100 años dure. Es decir, al final esto va a pasar, de esto nos vamos a acordar, de esto vamos a ver vídeos de lo que ha ocurrido, ¿vale? Con lo cual, tengamos ese elemento positivo. Bueno, pues esto que he comentado anteriormente, precisamente el otro día viendo en casa, porque nos toca estar en casa, un vídeo muy interesante sobre esta comunicación de cara absolutamente a todos los agentes, stakeholders, grupos de interés que realmente, bueno, pues nos afectan. Si os parece, voy a... Un segundito. Voy a aceptar a varias personas que están aquí en la sala, que estoy intentando aceptarla, y voy a plantear el vídeo, ¿vale? Un segundito que cambie la presentación, ¿vale? Un segundito. Venga, vamos a poner el vídeo. Un segundo. Venga, ponemos el vídeo. Vamos a ver, sería compartir sonido de la computadora y vamos a ponerlo en grande. Todo el mundo lo vea. Siempre hemos necesitado a los bares, pero esta vez ellos nos van a necesitar a nosotros. Porque siempre habéis estado ahí y volveréis a estar. Volveremos a ir a vuestra barra, a vuestra luz, a vuestras mesas, a vuestras cañas. Volveremos a ir a abrazarnos, tocarnos, a sentirnos. Escuchadnos bien. Volveremos. No sé si mañana, pasado o cuando sea, pero volveremos. Al final resulta que estar en nuestro bar, con nuestra gente, es estar en casa. Aunque esto
Ya lo sabíamos. Ahora más que nunca, en Mau trabajamos para volver a encontrarnos en nuestros bares. Ahora más que nunca, juntos para siempre. Vale, pues fijaros, voy a dejar de compartir y voy a comentaros. Para mí esto me transmite ayuda, positivismo, compañerismo, esperanza. No estás solo, estamos aquí, ¿vale? Y yo creo que esto ayuda a seguir adelante en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Esto es para mí el gran reto que tienen las organizaciones, seguir comunicando esa palabra de ayuda y esa palabra de comunicación. Muchísimas gracias, Pablo, te cedo el testigo para que puedas continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también a la presentación que has hecho, Ana. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar. Es una suerte no teneros aquí, este grupo tan nutrido de personas, después de la oferta tan grande que hay de webinar en estos momentos. Bueno, que estéis aquí para compartir con nosotros un ratito, pues siempre es de agradecer. También, bueno, saludar también a mis compañeros de mesa virtual, ¿no? Por así llamarlo, a Isabel Barracín, muy buenas, y saludar también a Jesús Molina, y por supuesto también aprovecho para agradecerle pues esta oportunidad de estar aquí con vosotros hoy y bueno, y al menos pues aportar mi granito de arena, ¿no? En lo que más o menos entendemos de que podemos ayudar, ¿no? Voy a compartir pantalla. Vale. Perfecto. Vale. Un momentito. Ok. Muy bien, pues antes de comenzar, pues que quería hacer una antesala a lo que es mi presentación, que será no más de 10 minutos, en el cual quiero hacer una reflexión conjunta. Es decir, estos momentos excepcionales que estamos viviendo actualmente, derivados del COVID-19 o coronavirus, pues ha afectado a todos por igual. Ha sido transversal y global. Esto parece que es una obviedad, pero porque de todo es sabido. Pero yo creo que deberíamos de reflexionarlo e interiorizarlo. Porque todos nosotros estamos ahora mismo pues, en nuestros puestos de trabajo, en este caso estamos deslocalizados, todos estamos en casa, la gran mayoría, hay otros que sí están desempeñando su trabajo ya en su puesto habitual, pero la gran mayoría estamos en casa y tenemos que todos los días pues, salvar ciertas dificultades, ciertas barreras que no son fáciles, ¿no? Y podemos llegar a desanimarnos. Entonces, y además creemos que esas dificultades son las mayores del mundo y que se han alineado casi los planetas, ¿no? Para que sean hacia nosotros, ¿no? Eso es algo muy humano. Yo creo que todos estamos en el mismo barco, todos estamos remando hacia una misma dirección y creo que realizando sinergias, realizando colaboraciones, vamos a salir muy fortalecidos de esta crisis o de las que vengan, porque todos a una podemos llegar a un punto de salvación, un punto de normalidad en el que todos pues, vamos a sentirnos orgullosos. Pero hace falta que seamos pacientes, tengamos esperanza, tengamos confianza y independientemente de la empresa a la que dediquemos, la actividad en la que nos estemos desempeñando nuestro trabajo, el tamaño, pues es indiferente. Todos estamos en este mismo barco, todos tenemos dificultades y con un poco de esperanza todos vamos a salir muy fortalecidos. Bueno, dicho esto, pues os comento la siguiente diapositiva. Este webinar se llama Comunicar en momentos excepcionales. ¿Pero qué es la comunicación? ¿No? Esto es algo más teórico, pero creo que también es importante. La comunicación es un flujo de datos o de información que la empresa tiene que gestionar desde un punto de vista de mensaje corporativo, que desde la estructura, desde la parte interna, tiene que lanzar a un receptor
el cual tiene que entender lo que se le transmite y generar una relación de confianza. Esta comunicación pivota en dos puntos. Cuando es dentro de la estructura, como son los empleados, como son los directivos, etcétera, es una comunicación interna. Cuando excede hacia afuera, hacia el exterior, pues es la comunicación externa. Bueno, esta comunicación que realiza la empresa, pues solo afecta a lo que es la organización empresarial, sería una pregunta. Bueno, pues ya lo ha pasado de puntillas, lo ha dicho Jesús, los stakeholders, ¿no? Es decir, detrás de todo lo que es la cadena de valor que tiene una empresa para hacer una propuesta al mercado, pues viene ahí ligada por muchos componentes, muchos elementos. Haciendo un símil, como esta cámara fotográfica que vemos ahora mismo, pues cada uno de los elementos que vemos, pues de forma individual no son nada, pero cuando todos se juntan, hacen un producto final, un producto terminado, el cual toma valor. Pues exactamente lo mismo pasa a una empresa. Una empresa tiene diferentes colaboradores, partes interesadas, stakeholders, que lo que hacen es añadir valor al producto que nosotros ofrecemos al final de lo que es el proceso productivo, ya sea si es un producto terminado, manufacturado o servicio. Es decir, entonces cualquier comunicación que hace la empresa afecta a todos y cada uno de esas partes que forman parte de nuestro producto terminado. Si a todos nos atañe lo que es la reputación, ninguna empresa quiere trabajar con una empresa que tenga una mala reputación o tenga protocolos que no son bien recibidos por la sociedad. Por tanto, cuando tengamos una reputación, una comunicación, una planificación bien hecha, nuestros stakeholders van a tener muy buena colaboración con nosotros. Bueno, entonces tenemos que comunicar, ya lo sabemos. Además, va a afectar a muchas personas, no solo muchas empresas, y no solo lo que es el propio organismo mercantil de la institución. Bueno, y el mensaje, ¿qué mensaje tengo que dar? El mensaje ahora mismo es un elemento estratégico en las empresas. Es decir, hay que estudiarlo muy detalladamente qué tipo de mensaje vamos a transmitir y el tono en el que vamos a desarrollarlo, porque eso va a hacer que nos posicionemos en el mercado y que el cliente o hipotético cliente podamos llegar a tenga una percepción, una opinión de nuestra empresa. Por tanto, es de vital importancia que dediquemos esfuerzos en crear un mensaje para transmitir el sentido y la filosofía de la empresa. En definitiva, no es más que nos conozcan y que vean cómo somos por dentro. Es muy importante que le dediquemos un poco de momentos y hacer un plan de comunicación con un mensaje muy sólido para que podamos transmitir nuestros valores y seamos verdaderamente una imagen fiel. Bueno, entonces, vale, pero ¿qué tipo entonces de mensaje? Que ahora mismo en estos momentos excepcionales, ¿cómo tengo que comunicar? Pues efectivamente, como he querido transmitir en esta slide, emociones. Si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos sonrientes o no. Es decir, cómo la empresa ha enfocado este momento de pandemia y este momento de coronavirus. Si hemos tenido dificultades, inquietudes, ¿por qué no? Miedos. Es decir, hay mayor miedo de que una empresa tenga que cerrar de un día para otro y no sepa si puede generar una actividad en un futuro cercano. Pues ese tipo de inquietudes hay que transmitirlas. Es decir, el cliente o hipotético cliente pues no está exento de este tipo de problemas o de este tipo de sentimientos. De hecho, la empresa no es un ente aislado de la sociedad. Es decir, de hecho, se nutre de la misma. Por tanto, en marketing decimos que tenemos que humanizar la marca. No olvidemos que detrás de un plan de marketing, un plan estratégico de protocolos de seguridad, la empresa está llevada por personas y esas personas están en una sociedad y tienen unas vivencias y entonces tenemos que transmitir ese tipo de mensajes que la empresa pues ahora mismo está sufriendo. Incluso, ¿por qué no? Si hemos tenido que enviar a trabajadores nuestros a un ERTE, es decir, hay también un mayor dolor de una empresa que tenga que decirle a un recurso súper importante en la empresa, un capital esencial, de decirle que se tiene que ir a la casa y no se puede desarrollar profesionalmente durante X tiempo,
y que no sabemos ese tiempo si va a ser limitado, ¿no? Es decir, pues ese tipo de cosas pues hay que transmitirlo. ¿Y cómo se transmiten? Pues efectivamente, esas claves es transmitir y generar confianza, persona a persona. No olvidemos que tenemos que empatizar, tenemos que ser asertivos con nuestros clientes. Es decir, la empresa tiene una responsabilidad ahora mismo con su cliente. Ahora mismo ha habido en la crisis anterior hubo una crisis bueno, valga la redundancia, de valores. Ahora parece ser, y estamos viviendo, que ha sido completamente al contrario. Ahora se están poniendo más en valor ese tipo de valores, ¿no? Como en esta imagen he querido transmitir también, como la responsabilidad que ahora mismo tenemos nosotros con nuestros mayores, que son los más susceptibles a coger lo que es este virus. Tenemos la responsabilidad de cuidarlos a ellos porque ellos nos cuidaron a nosotros. Pues exactamente lo mismo tenemos que hacer con nuestros clientes. Nuestros clientes en su día confiaron en nosotros, depositaron la confianza. Y ahora, por estas circunstancias, pues pueden seguir siendo clientes o a lo mejor no. Pero tenemos que agradecerle, tenemos que estar a su lado, tenemos que decirle que estamos juntos para que juntos vamos a poder salvar estas dificultades y vamos a poder darle servicio en lo que podamos. Vale, ¿y cómo hemos comunicado? ¿Cómo hemos enfrentado desde un punto de vista de la comunicación? Nos hemos enfrentado a esta crisis? ¿Hemos tenido un discurso sólido? ¿Hemos hecho comunicaciones de una manera aleatoria y sin tener ningún eje o línea que les una a otra? Pues os invito a que hagáis una reflexión de esas comunicaciones que hemos hecho, cómo las hemos afrontado, qué reputación tengo en este sentido ahora mismo, los canales que hemos utilizado y cómo nos hemos comportado. Y a razón de eso, pues tenemos que hacer una valoración y ver, bueno, y ver una valoración de cómo podemos revertir si lo hemos hecho mal y crear unas pautas de comunicación a futuro. Para también decirle, bueno, en esta fase que ahora vamos viendo que vamos a ir avanzando, cómo también yo voy a enfrentarme a este tipo de fases, cómo mi cliente me va a poder elegir entre la competencia, cómo yo le voy a ofrecer esos servicios. Si tengo un servicio de ir a casa o tiene que venir a la oficina y tenemos unos horarios restringidos, es decir, es transparencia. Tenemos que generar transparencia. Y el cliente, bueno, y claro, sabemos todos que el cliente ha cambiado, es decir, hemos cambiado de una manera radical de 2 meses a ahora. Han cambiado sus hábitos de consumo, ha cambiado sus hábitos personales y profesionales. Por tanto, ¿el cliente que teníamos anteriormente es el mismo que vamos a tener ahora? Yo creo que no. Por tanto, hay que hacer una radiografía del cliente actual para saber dirigirnos de una manera concreta a él. Hay que hacerle un análisis sociodemográfico, que en marketing decimos un valle persona, para saber qué es lo que siente, qué es lo que necesita, y con ese mensaje, y crear un mensaje que le llegue justamente a él. Yo siempre digo que es mejor hacer un mensaje que vaya a caza mayor con una sola bala que intentar matar moscas a cañonazos. Bueno, pues ahora vamos a hacer un resumen o un ejercicio de memoria de lo que hemos visto en esta breve charla, ¿no? Hemos estado viendo, por tanto, que es un momento excepcional, pero que ha sido transversal y global para todos. Que la comunicación corporativa atañe a todo y cada uno de los stakeholders o cada una de las partes integrantes de nuestra propuesta de valor. Que el mensaje es el centro para transmitir las emociones y ser asertivo. Y por último, que tenemos que hacer un esfuerzo de análisis para crear una estrategia conociendo a nuestro cliente, creando un mensaje potente y dirigido hacia aquel que nos va a comprar y hacer un discurso sólido a lo largo del tiempo. Pues muchísimas gracias y encantado nuevamente de estar aquí con vosotros. Si tenéis algún tipo de duda, pues después Ana abrirá un momento de ruegos y preguntas y estaré pues encantado de ofrecer pues, mi conocimiento en lo que pueda. Le paso el testigo a Isaac Albarracín para que siga con el webinar. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, quiero lanzaros una pregunta. ¿Debería un gobierno endeudarse para contratar funcionarios?
pensadlo, no respondáis. Ahora volveremos a esa cuestión. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, y antes de empezar, me gustaría dar las gracias a Jesús, a Ana, a Informa Consultores, por crear este evento, por contar conmigo por tercera semana, también por la intervención que has hecho, y Pablo, igual, por el proceso de comunicación que llevas haciendo durante estas 3 semanas, y enhorabuena por tu planteamiento, y Jesús por tu planteamiento. Como siempre, y como ya he hecho en anteriores semanas, utilizaré algunas cositas vuestras para enriquecer lo que está diciendo. Vale, un segundillo que tengo que admitir a alguien. Muy bien. Yo lo que voy a hacer es dar pequeños consejos, pequeños truquitos para que se produzca una comunicación efectiva, ¿no? Voy a hablar de la comunicación en sí, más allá de la propia empresa. Has dicho una cosa. A ver. Vale. Has dicho una cosa, Pablo, interesante, ¿no? Que decías que la comunicación es un flujo de información, ¿no? Un flujo de información donde hay un emisor, un receptor. Evidentemente tienes toda la razón del mundo, es ese flujo, esa información que se produce, pero previamente se tiene que responder a un objetivo que nosotros nos hemos planteado. Y ese objetivo no es más que decir, queremos informar, queremos motivar o queremos persuadir. ¿Y por qué tenemos que responder a esas cuestiones? Porque cuando respondamos a esas cuestiones le daremos forma al discurso, crearemos lo que viene a ser el cuerpo y utilizaremos los recursos que tengamos que utilizar. Porque no es lo mismo querer transmitir información que querer motivar a una persona o querer persuadir para hacer un cambio de conducta. Ahí lo que has comentado, Pablo, de las emociones es fundamental. O sea, cuando buscamos motivar a las personas, cuando buscamos persuadir a las personas, trabajar y comunicar desde la emoción es fundamental, porque solo desde ese punto se produce esa empatía con los espectadores y con las espectadores, y se puede producir ese cambio. Al responder a este objetivo, el lenguaje, las palabras, tanto el lenguaje verbal como el no verbal, varía por completo. Porque cuando nosotros intentamos motivar a alguien, probablemente nuestro lenguaje no verbal sea más potente, ¿no? No agresivo, porque la palabra que quiero decir no es agresivo, digamos, más enérgico, ¿no? Porque buscas esa empatía con las personas. Incluso las palabras que utilizaremos serán totalmente diferentes, porque las palabras en sí tienen información más allá de su propio significado, ¿no? Las palabras que utilizamos en la construcción del discurso nos ayudan o sea, están transmitiendo una información que va más allá del propio significado de las palabras. Y os quiero poner una serie de ejemplos. A ver si ahora se cambia bien. Vale. Fijaros, esto es un artículo de una revista que leí hace tiempo, no voy a entrar a valorar, no voy a decir el nombre de la revista. Aquí está hablando, pues, eso de Altamira, de lo bonito que era, tal cual, y fijaros lo que aparece aquí. Cuando está hablando de las pinturas de Altamira, habla del genio creador del hombre. Ojo, del hombre. No está hablando del ser humano. Está hablando del hombre. No sabemos si las pinturas las pintaban los hombres, las mujeres, no sabemos, los niños, las ancianas, no. Pero dicen que el genio creador del hombre inconscientemente está transmitiendo una información, está transmitiendo una forma de entender la sociedad, la cultura, la vida. Podemos decir que, podéis decirme, sí, bueno, está hilando muy fino, ¿no?, con el análisis de la palabra. Pero bueno, lo compro. Puede que esté hilando muy fino. Vamos a buscar otro ejemplo. En la misma revista, en el mismo artículo. Nos vamos a Tarraco. Tarraco, actual Tarragona,
fue una ciudad donde los romanos pues, estuvieron por allí muchos siglos, ¿no? Y fijaros cómo describe. Dice, los romanos llegaron para enfrentarse a los cartagineses, como si los romanos fueran salvadores, ¿no? Y los cartagineses fueran, o quizás muy neutro, ¿no? Llegaron los romanos para luchar contra los cartagineses. Y aquí residieron el capitán, dirigió la lucha contra los astures, contra los cántabros, construyeron edificios propios de grandes ciudades, crearon un gran imperio. Wow, y tú lees esto y dices, wow, los romanos eran la leche, ¿no? Fijaros lo que pasa en la misma revista en un artículo posterior. Hablan de los musulmanes. ¿Y qué dicen? Que invadieron la península. Leche, si hicieron lo mismo que los romanos, si es que llegaron a la península, pero los romanos llegaron y los musulmanes invadieron. Fijaros la importancia que tienen las palabras cuando se utilizan. O sea, imaginaros la información que el lector puede tener cuando está leyendo esto, ¿no? Cuando oye que unos invadieron y otros conquistaron, ya directamente tú sales acabas la lectura o sales de la charla pensando que unos eran súper buenos y los otros eran súper malos. Entonces, las palabras, como construimos el mensaje, es fundamental para transmitir. Y de ahí llegamos al concepto, a la idea que os he dicho antes. Concretamente, el framing. No sé si conocéis lo que es el framing, la palabra en sí, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo. Vamos a volver al de antes. ¿Debe el Estado endeudarse para contratar a más funcionarios públicos? Cuando yo lanzo esa pregunta, es muy probable que la gente diga, claro que no, ¿cómo se va a endeudar para contratar a funcionarios? Normalmente cuando decimos funcionario pensamos en la persona esta que sale de su puesto de trabajo a comprar al Mercadona, está 2 horas fuera, vuelve esto, lo otro, y dice, pero funcionarios no hacen falta funcionarios en el Estado, y menos endeudarnos. Pero ojo, si yo ese mismo mensaje lo convierto en esto, ¿debe el Estado invertir en contratar a más profesores, médicos y bomberos? ¿Cuál sería la respuesta? En un 99%, cuando he lanzado estas cuestiones, la gente ha dicho que sí. Aunque detrás de la inversión haya deuda, no lo sabemos. Y aunque aparte de profesores, médicos y bomberos, contrates auxiliares administrativos, que son los que peor visto están, ¿no? Fíjate cómo una misma idea, construyéndola de forma diferente y usando las palabras de forma diferente, puede hacer que la gente esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Imaginaros lo importante que es en la comunicación, en ese flujo de información del que habla mi compañero Pablo, el construir, el darle cuerpo a esa información. Digamos, a la hora de compartir, de comentar estos recursos, como todo, la estructura es introducción, cuerpo y desenlace, ¿no? Y una introducción, una forma, bueno, el objetivo que tiene esa introducción, sobre todo cuando la estamos explicando delante de la gente, cuando comunicamos delante de la gente, tenemos que intentar crear una atmósfera adecuada y que la gente nos preste atención, ¿no? Captar la atención de las personas. Porque una frase que leí hace tiempo que me gustó mucho, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y eso es cierto. La podemos cambiar o no, pero esa primera impresión está ahí. Esa primera impresión, cuando estamos comunicando algo, es fundamental porque puede hacer que la gente nos preste atención y esté de nuestro lado o directamente nos obvie, no nos haga caso, ¿no? O nos tome por lo que quiera tomar. Entonces, esa primera impresión es fundamental. Esa atmósfera, ese tener a la gente es fundamental cuando queremos comunicar algo. Para eso hay una serie de recursos, muchos que no voy a entrar a valorarlos, porque no es fruto de esta webinar, tampoco tengo tiempo para hacerlo, pero fijaros unas formas de empezar, el suspense, la cita, el choque técnico, un testimonio, un recurso visual, algo que la gente le haga estar ahí. La historia es un elemento fundamental en la comunicación, el storytelling. Cuando tú enlazas tu discurso, tu historia
mediante una historia la gente se engancha muchísimo más, porque a la gente le encantan las historias para transmitir a las empresas. Las empresas es un recurso que utilizan mucho para su comunicación. Acordaros de la famosa historia de Steve Jobs, cómo empezó con Apple. Es más allá del propio genio, está su historia. Y la gente compra historias y la gente presta atención a las historias. Por eso es un recurso interesantísimo. A la hora de crear el cuerpo de la comunicación, evidentemente ahí es donde se utilizan otra serie de recursos más datos, estadísticas, todo este tipo de cuestiones, cuando le damos cuerpo a lo que queremos decir. Pero ahí has dicho una cosa, Jesús, interesantísima, que es el tema de ser positivo. O sea, cuando transmitimos algo, cuando construimos ese discurso, ese cuerpo del discurso, hay que tener en cuenta que hay que hacerlo desde la perspectiva positiva. Un discurso en positivo siempre triunfa, como habéis comentado tanto Pablo como Jesús, ¿no? Esa necesidad de que la gente, bueno, ya estamos cansados de escuchar malas noticias, ¿no? Entonces, tenemos que intentar crear ese discurso desde el área positiva. Y luego, por último, la conclusión. La conclusión es la parte de las partes más importantes de la exposición de la información, ¿no? Es aquello que va a hacer que las personas se queden con la esencia de nuestro discurso, que lo recuerden, que vayan con esa sensación, ¿no? Ese punto diferente. Entonces tiene que ser igual de rica que ese principio. Recursos hemos visto, pueden haber miles también. Cerrar la historia, volver a una cita, incluso utilizar, como bien ha hecho Jesús, ese recurso final del vídeo para cerrar la exposición y que la gente se vaya con esa imagen, ¿no? Con más allá de la información. Entonces, el cerrar el círculo con una buena conclusión es clave del éxito cuando comunicamos, cuando transmitimos información. Por último, quiero hablaros del principio de recencia y primacía. No sé si lo conoceréis o no, pero es una forma muy interesante de transmitir, de sintetizar la información. El principio de recencia y primacía lo que viene a decir es que el ser humano lo que hace es recordar mucho mejor en una enumeración de elementos, recuerda mucho mejor el primero y el último. Entonces, cuando estamos haciendo una conclusión, cuando estamos haciendo un repaso de ideas, cuando queremos cerrar algo y tenemos que hacer una enumeración, tenemos que pensar qué es lo más importante para nosotros y colocarlo lo primero y lo último. Y con esto pongo punto final a... Fíjate que he puesto una de despedida para que quede bonito. Pongo punto final a mi exposición, a mi presentación sobre la comunicación. Le paso el rol a mi compañera Ana. Y bueno, para cualquier cosa estamos aquí encantados de seguir compartiendo este tiempo con vosotros. Y espero que os haya gustado. Gracias. Pues muchas gracias, Isaac, Pablo, Jesús. Como siempre, muy interesante vuestras exposiciones. Estoy viendo un poco ahí en el chat de grupo que tenéis muchas ganas de hablar. Vamos a abrir la mesa de debate. Lo que sí os pido es que para hacerlo de una manera más organizada y que no nos pisemos unos a otros hablando, si no os importa, vais pidiendo la palabra y os la voy cediendo a medida que se vayan contestando, ¿vale? Yo quería lanzar así una pregunta ahí que la recoja quien quiera, aunque ya estoy viendo muchas manos levantadas, estoy viendo Jaime, Coque. Bueno, yo os preguntaría, ¿no? En este sentido y teniendo en cuenta los cambios que están habiendo en torno a la comunicación, en torno a los clientes, pues ¿cómo pensáis, ¿no? Que esta comunicación va a cambiar en este público objetivo y hacia dónde creéis que va a tomar este nuevo rumbo en la comunicación de las empresas, ¿no? No sé si cedo yo la palabra a Jaime, ¿vale? Que ha sido el primero que he visto mano levantada y continuamos. Bien, buenas tardes. Riquísimo, pero riquísimo no para estar unos minutos, sino para estar varios días, ¿no? Bueno, pero voy a ser muy corto.
siempre somos más grandes ante la adversidad. Esta adversidad nos va a hacer más grandes. Entonces, ahora mismo, todos los que estáis en pantalla lo que tenéis es mucho miedo. Yo también. Pero ante el miedo, el riesgo es clave. ¿Por qué? Porque para mí el fracaso no existe, es siempre una nueva oportunidad. Y no cabe duda que ahora estamos en un momento de riesgo. ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál va a ser el centro del mensaje, Pablo? Pues para mí ahora mismo es tomar decisiones que pueden ser inclusive erróneas, pero reconocer rápida y enfáticamente el error. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar éxito. Y ojo con el éxito. Vamos a tener que trabajar mucho y duro. Mucho y duro. Descansemos un poquito, ¿eh? Descansemos un poquito porque gente como nosotros, como los que estamos en pantalla, está cayendo por estrés. Y no lo digo de cachondeo, ¿eh? Lo digo en serio. Lo digo desde la consulta de un neurólogo que ahora mismo pues, está mandando a la gente a resonancia magnética creyendo que tiene un tumor cerebral y lo que tiene es un plaque, un bloqueo impresionante. Porque los que estamos en pantalla también, me estoy tomando una libertad que no me corresponde, pero más de una y más de uno de los que estáis ahí, casi se os olvida el café de media mañana o de media tarde. Cuando os dais cuenta, son las 2 de la tarde y no tomo café. Ojo con esto. Ojo con esto, que tenemos que volver a nuestros horarios. Y muchos no hemos vuelto a nuestros horarios. Todo lo contrario, hemos implementado un nuevo horario. Ojo con esto. Ya que tenemos éxito, y para mí es éxito estar aquí, aquí en este momento y en pantalla, descansemos un poquito, pero muy poco. Como un buen amigo dice, vamos a tomar una cerveza. Sí, pero con tapas. Para que... Pero bueno, a raíz de ahí, recomiendo que hoy, con nuestra mayor confidente que tenemos todas y todos, ¿sabéis quién es? Que es nuestra almohada, autoevaluemos. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que al hacer esa autoevaluación de hoy, ese proyecto que teníamos se va a convertir en 3 proyectos nuevos. Y ahí es donde va a estar la clave de hacernos más fuertes ante la adversidad. Ahí es donde está el cambio. Me da pánico la palabra cambio. Yo quiero poner el verbo mejorar, prefiero al verbo cambiar. Porque si hemos llegado aquí, somos top en este momento. Vamos a seguir luchando. Porque recordar siempre, somos muy buenos y estamos en el top. Y buenas también. El inclusivo a veces se me va, ¿no? Pero bueno, autoevaluemos constantemente. Nos va a motivar. Ese triángulo de la vida, que es el que estoy desarrollando ahora mismo, me lo has puesto en bandeja, Pablo. Isaac, tú siempre, pues bueno, tan ilustrativo, ¿no? Y no tengo más que decir. Abrir a la hora de comunicar con algo que atraiga al auditorio. Preparar muy bien el punto, o los puntos, no muchos puntos. El cliente está ahí esperándonos. El cliente sabe también porque está sufriendo. Y ese sufrimiento le va a hacer todavía mejor, le va a hacer pensar y crear. Yo diría que crear. La creatividad es pensamiento. Y a raíz de ahí tenemos que estar muy preparados. Autoevaluar constantemente. Me lo recomiendo a mí mismo, porque estamos en ese tiempo de nuevos proyectos. Y a los que vamos a llegar nos están esperando. Lo deja un punto suspensivo porque le estoy quitando tiempo al resto. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues te doy la palabra a Coque, que también tenía ganas de comentar algo. Coque. Bueno, más que se me escucha porque estoy aquí. Sí. Pues, no, básicamente, bueno, la verdad que estaba chateando y sin querer le he dado a la mano y he visto una mano ahí y digo yo, hostia, en total. Pero bueno, ya aprovecho para dar la enhorabuena a Jesús, a Pablo y a Isaac. La verdad que ha sido muy interesante. No pude conectarme la anterior, se lo comenté a Jesús y al final, bueno, me he conectado a esta y bueno, me ha gustado mucho las exposiciones. Bueno, ha habido varias cosas que me han llamado mucho la atención, ¿no? De la frase de Jesús que ha puesto de Hopkins, pues mira,
a mí me ha venido a la mente la expresión de Ortega, ¿no? De yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ella, no me salvo yo. Creo que estamos en un momento en el que esta frase cobra mucho sentido y hay que salvar las circunstancias que tenemos, ¿no? ¿De qué manera? Se han expuesto en las charlas de los tres distintos modos de hacer, ¿no? Pablo ha comentado el tema de la transmisión de las emociones y justamente en el chat estaba poniendo que creo que es muy importante ahora de cara al cliente, porque se debatía el tema de si el cliente va a cambiar o no va a cambiar, el tema de la empatía, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque va a haber clientes que van a tener una exigencia distinta, seguramente surgirán necesidades distintas, con lo cual habrá que empatizar con esas nuevas necesidades y después adaptarse para fidelizar, que decía otra compañera, ¿no? Y creo que por ahí, bueno, pues sí, puede haber un camino importante, ¿no? En la comunicación, pues para ver qué ocurre ahora después de toda esta nueva situación. Lo que sí creo y estoy convencido es que las crisis al final tienes dos opciones, o verlas como un fracaso o verla como una oportunidad de cambio, ¿no? Todos aquellos que lo vean como una oportunidad de cambio y apliquen pues nuevas tecnologías, nuevas metodologías, ya sea en la comunicación o en otro elemento, pues al final seguramente saldrán triunfando, ¿no? Y nada más, y enhorabuena por la webinar que estáis haciendo. Estupendo, Coque, pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, muy interesante y sobre todo, como bien has comentado, ¿no? Realmente hay un nutrido grupo de preguntas ahí en el chat, ¿no? Muy interesante, ¿no? Sobre precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? Es decir, o lo que ya también nos ha adelantado Jaime, ¿no? Una situación complicada, una situación en la que nos tenemos que enfrentar, bueno, pues vamos a coger lo mejor de nosotros mismos y vamos a ponerlo ahí, ¿no? Aportando valor, como por ejemplo puede ser este webinar en donde, bueno, pues gracias a los que estáis aquí, pues hacemos posible todo esto, ¿no? Un lugar de ayuda, un lugar para compartir, un lugar para reflexionar. Como he dicho antes, positivismo, ayuda, compañerismo, esperanza. No estamos solos. Es decir, cuando precisamente esa es la comunicación, a pesar de la situación que tenemos, todo es más fácil, ¿no? Yo creo que es súper importante. Y bueno, me cojo palabras de Jaime, ¿no? Al final, miedo tenemos todos, pero es que el miedo lo tiene todo el mundo, lo tiene, bueno, pues el bombero cuando va de alguna manera a apagar un fuego, porque, bueno, no sabe lo que se va a encontrar. Bueno, pues nosotros también vamos a tener miedo, pero lo importante no es no tener miedo, el miedo es un sentimiento, es una emoción. Al final lo importante es cómo enfrentamos ese miedo, ¿no? Era lo que yo quería comentar allí, ¿no? ¿Cómo estamos enfrentando esta situación? ¿No? Entonces yo os hago esa pregunta, ¿no? O sea, os hago esa pregunta, ¿cómo estáis enfrentando de alguna manera vosotros en vuestras organizaciones esta situación? Nosotros, bueno, ya lo estáis viendo, intentamos echar un paso adelante con webinars, con actuaciones, con comunicaciones, elementos de ayuda y la verdad que estoy viendo aquí a nuestro compañero Javiero que nos está dando de alguna manera la mano levantada y si te parece voy a dar paso. Javiero, cuando quieras. No se te escucha. Abre el micrófono. Hola. Ahora. Ahora sí. Coque, ¿qué pasa, macho? Qué bueno verte por aquí. Aquí deja entrar cualquiera, ¿eh? Total. Bueno. Mira, vamos a ver, yo os cuento un poco. Yo me dedico a la comunicación de hace 20 años. Que tengo agencia de publicidad. Yo he hecho de todo, ¿vale? Pero sobre todo me dedico a comunicar, me dedico al tema del branding y a explicar cómo las marcas evolucionan con las situaciones que van aconteciendo. En 2008, cuando llegó la crisis, la publicidad cayó un 81% en 6 meses. O sea, de 2008 no sé si fue en enero a junio, un 81% en la inversión en publicidad. Bien. Yo lo que decía antes es que la mentalidad del empresario, gracias a Dios, ya va evolucionando conforme va entrando. En el caso, por ejemplo, de las familiares, cuando van entrando los hijos, van trayendo savia nueva. Pero el empresario muchas veces, lo primero que hace en este tipo de situaciones es, voy a dejar de gastar pasta. ¿Y en qué dejo de gastar pasta? En lo superfluo. Es decir, ¿qué me quito? ¿Vale? Pues me quito la publicidad, me quito la formación, me quito todo lo que sea un gasto que no sea error, macho, error. O sea, lo que hay que educar a tu cliente.
primero empezar por ti mismo y analizar si el producto que estás ofreciendo se adapta a la realidad del mercado. Porque no va a comunicar igual hoy, que hace 4 meses. Hoy no, tienes que comunicar diferente. Es decir, primero, si tú tienes, por ejemplo, una tienda, tienes un restaurante, ¿qué va a comunicar? Pues, tío, tienes que dar seguridad a tus clientes. Tienes que dar toda la información básica relacionada con lo que llaman ahora la jodida esta nueva, para mí, la nueva anormalidad, ¿vale? Es decir, pero tienes que comunicarlo, tienes que contar las cosas, ¿vale? Y contarlo claramente para que todo el mundo lo entienda. Entonces, uno, analiza tu producto, tu servicio, analiza si se adecua a la realidad de ahora mismo, ¿vale? Si es así, comunícalo. Si no es así, recíclate, fórmate, ¿vale? Y cambia tu forma y cambia tu modo de vivir. Aquí el que nace médico muere médico. El que nace, no sé, el que trabaja en un bar muere en un bar. No, coño, hay que ir cambiando. Y todo esto no ha cambiado. Es el momento de la verdadera revolución. Y aquí estáis mucho hablando de la revolución interior, y es verdad, coño, o sea, es que ya esto no es coaching, esto es realidad. Si estás acojonado, no haces nada. O sea, con miedo no llega a ningún lado, pero es que no sales ni a la puerta de tu casa, ¿vale? No transmitas oye, que soy el number one, pero sí, empieza poco a poco y diciendo a la gente, oye, que estoy aquí, porque es que, a ver, en 2008 se fue el dinero, es que no había dinero, pero es que hoy hay dinero. A ver, que esta crisis va a pasar y hay dinero, pero sí se va a crear una nueva situación a la que o te adaptas o mueres. Ese es mi punto de vista. Y si no eres capaz de entenderlo, por más reuniones que hagamos, no, o sea, analiza tu producto o tu servicio, mira si se adapta a la realidad del mercado que va a haber de aquí a por lo menos un par de años, porque, es decir, que salgamos a los bares no significa que volvamos a la normalidad. A ver, que yo no quiero ir a un bar con una mascarilla puesta y con unos guantes. Es que me da miedo. Tengo 2 niños chicos, me da miedo el mundo que están mamando. No sé si me he contado algo interesante o no, pero la cuestión es, tío, invertir en comunicación, contar lo bueno tuyo y que la gente, tío, que tus clientes, si eres bueno, van a seguir contando contigo. Ya está, mi punto de vista. Ya. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos por la participación. La verdad es que podríamos estar toda la tarde aquí debatiendo este tema, pero no creo que podamos seguir mucho más, ¿no? Entonces, en este sentido, os invito a que sigáis comunicando en redes sociales, que podemos seguir debatiendo. Os he puesto en el chat las presentaciones de mis compañeros, tanto de Jesús como de Pablo como de Isaac, ¿vale? Por si las necesitáis, queréis recurrir a ella en cualquier momento y demás. Y bueno, sobre todo eso, daros las gracias porque algunos sois fieles seguidores. En estas 3 webinars que hemos hecho ya las caras me son muy conocidas. Y bueno, agradeceros como siempre vuestra asistencia y espero veros en la siguiente. Muchas gracias a todos. Estupendo, Ana, perdón un segundito. Solamente quería, por puntualizar, y ya si quieres cierras tú, nada, darle gracias a todo el mundo por vuestra implicación. Estoy viendo a caras conocidas. De hecho, aquí surgen, bueno, pues al final mucha gente conocida, incluso de la otra parte del charco, ¿no? Veo también por aquí a nuestra compañera Laura de Argentina. Es decir, la verdad es que al final esto ha sido un lugar, un encuentro en donde, bueno, pues si todos podemos ayudarnos y colaborar, la verdad es que nosotros encantados. Ana. Muchas gracias. Nada más, simplemente eso, agradeceros a todos, pues como siempre, vuestra participación y vuestra asistencia a este tipo de webinars. Gracias.